Amén, iglesia. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio, no del libro de los Hechos. Estábamos con el estudio de poder discernir la voz de Dios, la importancia que tiene discernir la voz de Dios. Algo sumamente importante, cómo saber que lo que estoy haciendo es de Dios, cómo saber si es Dios el que me está conduciendo, cómo saber si es Dios el que me está diciendo que haga ciertas cosas. Ya empezamos la semana pasada, continuamos el día viernes, continuamos hoy y seguramente vamos a finalizar la semana que viene, porque después en el mes de agosto, ya en el mes de septiembre, ya entraremos con nuevas cosas. Estamos organizando también el tema del aniversario de la iglesia, que creo que lo vamos a hacer para octubre, para cuando mejore un poquito más el clima también. Y bueno, después vamos a tener algunos invitados también que nos van a estar visitando en estos meses que vienen. Así que vamos a seguir adelante sirviendo y trabajando para el Señor, y eso es maravilloso, amén. Y sabe que es tan importante poder diferenciar, poder discernir si realmente es Dios el que me está guiando o son mis emociones, es mi mente, es mi carne, son mis aflicciones, son las circunstancias, son las necesidades. ¿Cómo poder entender cómo Dios habla? Y nosotros ya, para hacer un breve repaso rápido, ya pudimos ver cómo Dios nos habla. Dios nos habla primeramente a través de su palabra. Su palabra es lo más importante. Su palabra es fundamental. Cuando una iglesia deja de tener la palabra como autoridad máxima, esa iglesia deja de ser iglesia. La palabra es la autoridad máxima. Por eso, cuando Martín Lutero en 1517 empezó con el tema de la reforma, era que la Iglesia Católica aceptara la palabra como la autoridad máxima, la palabra de Dios como la autoridad máxima aquí en la tierra. Y ellos prefirieron quitar eso y tomar como la autoridad máxima las tradiciones. Entonces, sabemos que Dios nos habla a través de su palabra. Sabemos que el canon de la Biblia está cerrado. Dice Apocalipsis: nadie pondrá ni nadie quitará absolutamente nada. La palabra de Dios es esta, y todo lo que Dios nos quiso revelar para que nosotros pudiéramos entender su voluntad está acá. En la palabra de Dios nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la que nos habla a nosotros, y a través de la palabra nosotros podemos conocer el carácter de Dios, que es importante conocer el carácter. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando conocemos la palabra, vamos entendiendo el carácter de Dios, que hay cosas que pueden ser sacadas de la palabra de Dios, pero sin el carácter de Dios. Y eso es perjudicial. También Dios nos habla por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu. ¿Cómo nos habla Dios por medio de su Espíritu? Por medio de la oración. Cuando el Espíritu nos ministra, pero nunca el Espíritu es contrario a la palabra de Dios, porque dice Efesios, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces nunca el Espíritu está separado de la palabra de Dios. Entonces, en una iglesia donde hay mucha palabra de hombre pero poca palabra de Dios, habría que dudar si esa iglesia está bajo la autoridad y bajo el gobierno de la palabra de Dios. Y también Dios nos habla por medio de la predicación y por medio de circunstancias. Que todas esas cosas combinadas van haciendo que Dios nos va guiando hacia donde Él quiere llevarnos. Pero eso no es una tarea fácil, porque si fuera fácil uno se compraría un librito, cómo saber, cómo entender a Dios, que Dios me está hablando, y listo, me escucho 3, 4 prédicas y ya entiendo. No. Esto es algo sumamente delicado, sumamente
complicado. Fíjate que en un momento nosotros hicimos una pausa del libro de los Hechos, por eso estamos haciendo un estudio sistemático de la Biblia, para que usted pueda entender algo importante de Dios, que Dios quiere que nosotros entendamos. Que la Biblia no se puede andar cortando por pedazos, y lo va a entender hoy el por qué. Y nosotros tomamos una pausa del libro de los Hechos para hacer hincapié en esto, para después seguir retomando el libro de los Hechos, para entender algo que es lo que va a venir en el trayecto de todos los sucesos del apóstol Pablo. Y en un momento se acerca a Pablo un profeta llamado Agabo, que sabemos que los profetas estaban en vigencia en el tiempo de los apóstoles, pero no con la autoridad del Antiguo Testamento, que es lo que hoy muchos profetas hacen. Toman la autoridad de Elías, toman la autoridad de Eliseo, y si no entendemos la Biblia, si no entendemos las doctrinas de la palabra de Dios, vamos a caer en ese error de decir Dios dijo, Dios me dijo, Dios te dice. Y sabemos que Dios no habla de esa manera, porque eso lleva a la confusión, lleva al error, lleva a un montón de cosas. Como dice la palabra, que la profecía más segura que tenemos es la Biblia. Amén. Entonces Agabo toma el cinturón de Pablo y se lo pone y le empieza a decir cosas que van a sucederle a Pablo cuando él descienda a Jerusalén. Entonces toda la iglesia empieza a llorar y quieren detenerlo a Pablo para que él no vaya a Jerusalén, y Pablo finalmente termina yendo a Jerusalén porque Dios lo guía a Jerusalén. Ahora, vio que no es tan fácil como parece. Uno le dice que no vaya y Pablo toma la decisión de ir. Ahora, era cierto lo que Dios le estaba mostrando a Agabo, que era lo que le iba a suceder a Pablo, pero en ningún momento Dios le dijo, dile a Pablo que no vaya a Jerusalén. ¿Se entendió? Amén. Una cosa es que yo pueda ver lo que va a suceder, y otra cosa es que yo pueda determinar cómo yo tengo que proceder en eso que estoy viendo. Si uno no conoce el carácter de Dios, amén, entonces uno va a obrar o va a entender que Dios me está diciendo. Entonces es ahí donde el enemigo se mete. Y muchas veces uno dice, bueno, pastor, pero yo estaba orando. Y mientras uno está orando, ¿vos crees que el diablo no está mientras vos estás orando? El diablo también está. Por eso esto lo vamos a enseñar la semana que viene, donde en un momento David está orando y el diablo lo incentiva a hacer un censo. Hermano, ¿usted cree que mientras David estaba orando, el diablo se le paró y le dijo, hola, soy el diablo, ve y haz un censo? No, nosotros sabemos que era el diablo, pero en ese momento David no sabía que era el diablo. ¿Y por qué lo llevó a hacer un censo? ¿Qué era lo que estaba haciendo David en ese momento? Entonces David mandó a censar. ¿A censar qué? Porque David tenía que ir a la guerra, y en ese momento Dios le había dicho a David que nunca censara el ejército. ¿Por qué? Porque el ejército es de Dios, no es de David. Entonces David, para ir a la guerra, David se entera que los enemigos venían con 20,000 hombres, con carros fuertes y a caballo. Entonces David dice, manda a censar al ejército a ver cuántos hombres tenemos. Entonces un general le dice, David, mi señor, ¿no es el Señor el que pelea por nosotros? Nosotros no necesitamos más hombres para ganar, nosotros necesitamos a Dios. Y David cae en pecado por haber sido inducido por el diablo a hacer esas cosas. Parecía de Dios, pero en el fondo de todo, ¿qué era David? David quería confiar en la fuerza y en la seguridad de lo que él tenía, en vez de confiar en Dios. Amén. Entonces es muy importante este estudio, es muy importante entender esto, porque es algo sumamente delicado.
Y lo pudimos ver el viernes cuando empezamos a ver las tentaciones y cómo el diablo se le presenta a Jesús. No va el diablo y se le presenta a Jesús y le dice: hola Jesús, yo soy el diablo. Vengo a hablarte aquí para llevarte por malos caminos. No. El diablo es el maestro del disfraz. Es el maestro de la confusión. Es el maestro del engaño. Y si nosotros no tenemos una habilidad que hemos desarrollado por medio de la relación, por medio del vínculo con el Señor, nosotros fácilmente caeremos. Cuando vos escuchás a una persona que la persona dice: a mí Dios me está guiando a hacer esto, y la persona no es una persona que es dada a la oración, dada al estudio de la palabra, yo te puedo asegurar en un 100,1% que no fue Dios que lo guió. Porque la palabra de Dios nos dice que primeramente, si yo no puedo obedecer las doctrinas esenciales de la Biblia, ¿cómo cree que el Espíritu a mí me va a dar cosas para obedecer cuando yo ni siquiera obedezco estas? Si todavía no obedezco los principios esenciales de la Biblia, usted cree, mi hermano, es como que venga el profesor, yo estoy en 3er grado y venga el profesor de 5º año de la secundaria y me venga a decir cosas. No, tú no puedes entender aquello si primero no entiendes esto. Y ese es el error que muchas veces los hombres cometemos. Por eso cuando Dios, Él vino a tu vida a salvarte, fue para que naciéramos de nuevo, para que nosotros pudiéramos empezar a tener una relación con Dios, para que Él nos pueda guiar. Porque nuestra brújula está rota. El ser humano tiene la guía rota. El ser humano no sabe qué hacer. El ser humano no sabe cómo hacer las cosas. Y eso lo podemos comprobar y lo podemos ver en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque, hermano, la gente cree que sabe cuando en realidad no sabe. Cree que la gente puede y no se da cuenta que la Biblia dice la palabra de Dios. Jesús dijo: fuera de mí nada podés hacer, absolutamente nada. No puedes construir tu matrimonio, no puedes edificar tu casa, porque la Biblia dice: si el Señor no edifica, en vano edifica. Si Dios no cuida, en vano cuidan los que están cuidando. Entonces, si no entendemos esas cosas de querer madurar en Dios, de dejarnos madurar en Dios para que podamos diferenciar la voz de Dios. Eso es tan importante, poder diferenciar la voz de Dios para poder entender eso. Fíjate que la palabra de Dios dice en Juan 10:17, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Eso hablábamos recién. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe qué, mi hermano? El Señor utilizó mucho en las Escrituras una metáfora por medio de las ovejas. Porque las ovejas son un animal sumamente indefenso. Ellos no pueden defenderse. Y son sumamente temerosos. Sí o sí las ovejas necesitan ser pastoreadas. Sí o sí las ovejas necesitan ser guiadas. Y fíjate que hay algo extraordinario dentro de las ovejas. Que las ovejas, cuando salen del redil, siempre ellas siguen a su pastor. Yo se lo digo por experiencia propia, hermano, porque enfrente de mi casa tengo un hombre que tiene ovejas. Y es pastor de ovejas. Y se puede ver, y es increíble esto. Pero cuando él sale, las ovejas salen atrás. Las ovejas siguen al pastor. Siguen al pastor. Las ovejas van siguiendo al pastor. Entonces, cuando antiguamente o hasta el día de hoy se llevan las ovejas a pastear, a alimentarse, y el pastor de día va caminando y las ovejas lo siguen. Y muchas veces en diferentes lugares, en diferentes terrenos, las ovejas se mezclan con otras ovejas de otro pastor. Y se mezclan todas. Y están todas comiendo.
Pero en el momento de la tarde que tienen que volver, el pastor les habla a sus ovejas y es increíble cómo las ovejas se separan. De repente este tenía 30 ovejas y este tenía 20 ovejas. Y ahora de repente este le silba a las ovejas, las llama a las ovejas, como dice el pastor, llama a sus ovejas, las llama a las ovejas y de repente ya no tiene 30, tiene 35, se afanó 5 de la otra. No, fue con 30, vuelve con 30. Ni una más, ni una menos. Porque las ovejas son así. Ahora fíjate algo, mientras esas ovejas están volviendo al redil y oscurece, las ovejas ya no pueden ver al pastor. Entonces las ovejas empiezan a tener miedo. Cuando viene la oscuridad, la oveja tiene miedo de ser devorada por un depredador. ¿Sabe lo que hace la oveja? Ya no sigue a su pastor. ¿Sabe lo que hace? Rodea al pastor para que el pastor esté en medio de ellas y las ovejas puedan sentir su presencia. No lo pueden ver porque está todo oscuro, pero lo pueden sentir y se sienten seguras. ¡Wow! Es increíble. Es increíble cómo ellas pueden sentirse protegidas porque saben que su pastor está ahí en medio de ellas. ¿Cómo no se van con otros pastores? Porque reconocen la voz de su pastor. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer. Podamos entender que si no maduramos espiritualmente, mi hermano, nosotros no vamos a poder discernir si esta es la voluntad de Dios o no, si estoy en el lugar correcto o no, si es correcto lo que estoy haciendo o no. ¿Por qué? Porque no puedo discernir esto. Entonces, ¿qué hacen muchas iglesias? Muchas iglesias prefieren que la gente no pueda conocer la voz de Dios para poder seguir la voz de los hombres y poder hacer con ellas lo que quieren. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mucha gente cree que su camino es el correcto. Mucha gente cree, y esto, hermano, que está diciendo Proverbio no es para el mundano, para el inconverso. Es para el que está dentro de los caminos del Señor. Que muchas veces la gente cree que en su opinión tiene razón, pero nuestra opinión no es la correcta. Nuestra opinión no es la correcta. La opinión correcta es la opinión del Señor, no la mía. No, yo tengo razón, tú no tienes razón. Pastor, usted tiene razón. No, yo no tengo razón, Dios tiene razón. Y tenemos que buscar la opinión del Señor y tenemos que conocer los consejos del Señor. Por eso el diablo todo el tiempo va a estar tratando. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Dile que está a tu lado, dile todo el tiempo, dile. Pero ¿qué, pastor? No se termina esto. No, nunca. Mientras estés de este lado de la gloria, todo el tiempo el enemigo va a intentar ¿de qué? De alejarte de los propósitos de Dios y de su verdad. Pero ¿de qué manera te va a alejar de sus propósitos el diablo? Y mañana me alejó y ahora estoy tocando el bomboncito en el candombe y haciendo magia negra. ¡No! ¿Usted cree que el diablo viene de esa manera? ¿Usted cree que viene el diablo y te diga, prendele velas negras al monje? No, mi hermano, el diablo te quiere confundir con las cosas de Dios. En las mismas cosas de Dios te confunde. Por eso el diablo es tan astuto. Porque el diablo sabe que estás en sus caminos. Pero ¿cómo puedo hacer con alguien que está de sus caminos? Sacarlo del camino. Hacerle creer que está en el camino, pero en realidad está en un camino equivocado. Disfrazarle un camino que parezca verdad, pero en realidad no es verdad. ¿Me está entendiendo? Le hago creer, le pongo un cartel de iglesia, lo siento en una iglesia, le pongo un pastor, le hablo de Dios y él cree que están las cosas de Dios. Y él cree que es salvo. Y él cree que se está salvando. Y él cree que está cumpliendo los ritos del Señor mientras está yendo al infierno. Y después nosotros vamos y le decimos, Dios, pero
como dice la Biblia. Muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo no los conozco. ¿Por qué? Porque Él conoce a sus ovejas y sus ovejas la conocen a Él. Pero Señor, yo estaba en una iglesia, no por ir a una iglesia te hace salvo. Señor, yo tenía un pastor, no por tener un pastor te hace salvo. Yo soy cristiano, no por decir que soy cristiano soy salvo. Y de repente te encuentras con situación, con cosas que, hermano, ya no va a haber tiempo de retorno. No va a haber tiempo de decir, bueno, Señor, pero no fue mi problema. ¿Por qué tú no lo sacaste a la luz al falso pastor? Porque la Biblia dice, vendrán falsos pastores, falsos lobos, rapaces, que harán de ustedes mercadería. Entonces es importante entender esto, entender que el diablo usa el disfraz del engaño, de la confusión, de la duda, del temor, de la mentira. Son sus armas favoritas. Y eso nosotros lo vamos a ver en lo que estábamos estudiando de las tentaciones de Jesús. Y ustedes la conocen, la primera tentación que ya lo vimos, fue la tentación donde el diablo se le presentó, no como el diablo, la Biblia dice que era el diablo para que nosotros pudiéramos saber, pero no como el diablo, y empezó a querer tentarlo en cuanto a la provisión de Dios. Cuando dice que estuvo tentándolo por 40 días, pero cuando vino la necesidad física, y ahí está el problema, cuando vino la necesidad física, el diablo lo empezó a tentar y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Algo que él le estaba diciendo es, ¿cómo un hijo de Dios puede tener hambre? Si Dios no está contigo, ¿por qué estás pasando lo que estás pasando? Eso es lo que hace la Iglesia Universal. Dios está con nosotros, no tenemos que sufrir, pare de sufrir. Hermano, es incongruente con la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Él nos concedió creer en Él y también sufrir por Él. Así que no es compatible con la voz de Dios. Entonces de repente, mi hermano, la gente dice, bueno, el diablo te dice, si tú estás con Dios, ¿por qué estás pasando lo que estás pasando? ¿Sabe qué, mi hermano? La palabra de Dios dice que de la aflicción y del dolor vendrán pesos de gloria. Que el Señor utiliza el dolor y el sufrimiento para desarrollar en nosotros el carácter que Dios quiere en nuestra vida. Si Dios no evitó que su hijo sufriera, ¿usted cree que Dios va a evitar que usted sufra? ¿Qué necesito para sufrir? Nacer. ¿Qué necesito para dejar de sufrir? Morir en Cristo. Si tengo a Cristo, dejo de sufrir. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice, tendrás aflicciones en este mundo. Usted ve la historia de los mejores hombres, Antiguo y Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, Pedro murieron decapitados, cortados, prendido fuego, Esteban apedreado. Miramos en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías murió cortado a la mitad. ¿A dónde? Dice la Biblia que por tener a Dios, a mí nada de eso me va a pasar. No, mi hermano. No entendimos absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Se le ofrece a la gente un evangelio en el cual venga que todos sus problemas se van a solucionar. Y el evangelio no es eso. El evangelio es seguir a Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. No dice el camino, la verdad, la felicidad, la cajita feliz. No es así. Yo tengo que seguir a Cristo porque Él es el Rey y el Salvador. Él es el Señor. Él es el creador de todas las cosas. Y mientras tanto, es lo que Él demanda. Y si yo no cumplo con eso, ¿cómo me presentaré delante de Dios diciendo qué? Señor, yo no te seguí porque vos no me hiciste feliz. Yo no te seguí porque vos no hiciste lo que yo quería. Hermano, no está para que Dios no va a hacer lo que tú quieres. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Hágase tu voluntad y no la mía. Jesús durante 3 veces le preguntó al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le respondió el Padre? No es posible. Toma la copa. Y la tomó. Mi deseo es no tomarla, pero la voluntad del Padre fue, toma la copa. ¿Y qué hizo? Tomó la copa. Entonces, si nosotros no aprendemos a entender estas cosas, hermano, cometeremos un grave error, un suicidio total.
Lucas capítulo 4, versículo 5. Después que le dijo el Señor, Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús? Si de repente estoy pasando necesidad por alguna circunstancia, Dios sabe por qué estoy pasando. Pero no es tan importante el pan, sino la palabra de Dios. Amén. Versículo 5. Y lo llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien yo quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Acá hay una sutil tentación, fuerte tentación. El diablo empieza a ofrecerle todos los reinos y le dice: te daré todas las potestades y la gloria de ellos, que a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. El diablo no tiene problema en compartir riquezas. El diablo no tiene, vieron que hay mucha gente que dice, bueno, lo que pasa es que estoy siendo bendecido. Mira, el diablo no tiene problema en bendecirte. Eso no significa que sea Dios. Las riquezas no significa que sean de Dios. Porque el diablo también, si quiere, te puede dar riquezas. Pero hermano, no se vaya a la iglesia todavía. ¿A dónde, pastor, el diablo da riquezas? Vení, diablo. ¿A quién hay que matar? Así somos. No hay ningún problema. Mientras Él cumpla mis deseos. Y sabe que esto es una media verdad. Una media verdad porque en realidad los reinos de la tierra no le fueron entregados. Él los robó. Él los robó en Génesis capítulo 6, cuando le arrebató a Adán y Eva por medio del engaño. No le fueron entregados. Él los robó por el engaño. Por eso te digo que el engaño es muy sutil. El diablo es muy sutil para hacerte pisar el palito. Pero Jesús dijo: tranquilo, porque el juicio de este mundo viene. Todo lo que Dios te pueda dar, hermano. Yo ayer estaba justamente, me fui a acostar a la noche y empiezo a hacer zapping, y justo estaban pasando un programa que se llama Resto del Mundo. Y mostraban la gloria y mostraban el palacio no sé de quién y mostraban esto. Y yo le digo a mi esposa: no quedará piedra sobre piedra, no quedará escultura, no quedará Picasso, no quedará absolutamente nada, que todo en esta tierra se consumirá a fuego. Nada. La Biblia dice que no quedará nada. Pastor, estamos intentando salvar al mundo. Mira, hermano, usted no puede salvar algo que el Señor dice que está condenado. Amén. No vamos a preservar la obra de arte para el más allá, no, hermano, no va a quedar nada. Dice que la tierra arderá en fuego y todo será consumido. Y todo lo que sea aprobado pasará a vida eterna, y lo que no sea aprobado pasará a las prisiones del infierno por la eternidad. Eso dice la Biblia. ¿Quiero creer en la Biblia o no quiero creer en la Biblia? Entonces el diablo le ofrece compartir los reinos con tan solamente adorarle. El diablo le dice: si tú me adoras y reinas bajo mi mando, porque el diablo no tiene problema en darte autoridad, poder, gloria, dinero, mientras Él sea tu Señor. Fíjate que el diablo lo que él quiere es que se le adore. Y dice la palabra que la única adoración debe ser a Dios. A Él solo adorarás, a nadie más. Amarás al Señor, primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a Él solo adorarás. Hoy estábamos justamente en casa estudiando con mis hijos los mandamientos. Mandamiento número 5. ¿Cuál es el 5? ¿Se acuerda? No se acuerda. Levante la mano el que sabe cuál es el mandamiento número 5. Nadie. Bien. No matarás.
Está bueno aprenderlo. Amén. Ahora fíjate algo. Pastor, ¿es necesario eso? Claro que sí. Usted tiene que conocer y manejar. Dice, Pablo le dijo a Timoteo, maneja la escritura, la palabra de Dios con precisión. ¿Sabe lo que es manejar la palabra de Dios con precisión? Es como un... ¿Cuántos de los que están acá alguna vez fueron operados? Levanten la mano los que fueron alguna vez operados de algo. Yo fui operado una vez. No de cerebro, de eso no hablemos, de otro tipo de operación. ¿A quién le gustaría a usted que lo opere? ¿Un cirujano o un carnicero? ¿O un carpintero con un serrucho? ¿A usted le gustaría que le predique la palabra de Dios un cirujano o un carpintero? Manejar la palabra con precisión es eso, tener un bisturí y ser preciso en lo que se hace. No hacerlo, bueno, más o menos si es cortar solamente. No, cortar corta cualquiera. El tema es que en ese corte puedes hacer un desastre. El tema es que predicando la palabra podés hacer un desastre. ¿Se entiende? Hay muchos que predican la palabra y hacen un desastre, mi hermano. Por eso que es peligroso. Entonces el diablo le dijo, si tú me adorares y estuvieras bajo mi mandato, yo te daré todos estos reinos. Le mostró todos los reinos, ofreciéndole algo. Y esto es lo más importante de todo. ¿Qué es lo que le ofrecía? Los reinos. No, hay algo más que le ofrecía que los reinos. Le ofrecía la gloria. No, hay algo más que le ofrecía. ¿Qué le estaba ofreciendo? Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. ¿Qué es lo que le estaba ofreciendo? ¿Sabe lo que le estaba ofreciendo? No ir a la cruz. No sufrir. Por eso, pare de sufrir, es una herejía. Lo que el diablo le estaba ofreciendo es, no es necesario Jesús tener todos los reinos, porque en realidad todos los reinos se los prometió el Padre. El Padre le prometió a Jesús todos los reinos del mundo. Entonces, ¿qué le ofrece el diablo? Le dice, tú tendrás todos los reinos sin derramar una sola gota de sangre. No hace falta que sufras. No es necesario que sufras. Tú puedes tenerlo todo de manera fácil y rápida. El diablo, ¿qué hace? Siempre el diablo nos conduce a nosotros a la manera fácil y rápida de obtener las cosas. Nunca de la manera correcta. Porque la manera correcta de Dios muchas veces es larga, tediosa y sufrida. Y nosotros no queremos ese proceso. No queremos esperar. No queremos cumplir los tiempos de Dios. No queremos confiar en su providencia. Entonces siempre el diablo nos lleva al egoísmo, a la autodependencia, a hacer las cosas por nosotros mismos, sin confiar en el Señor. Y esto es lo que el diablo le decía. ¿Para qué vas a sufrir? Digo, ¿cuántas veces el diablo nos ha hablado y nos ha dicho, mira cómo te tratan, mira cómo estás sufriendo, mira cómo te están haciendo doler las cosas? El diablo siempre nos va a orientar a nosotros y nunca nos va a orientar a esperar en el esfuerzo y en el dolor de las cosas del Señor. Todas las cosas de Dios, la gran mayoría de ellas, tienen que ver con dolor y esfuerzo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque nosotros no queremos esperar. Porque el esperar te genera ansiedad, sufrimiento, dolor. Lo mismo le pasó a Abraham. Dios le promete a Abraham un hijo. Mira la interacción del diablo aquí. Dios le promete a Abraham un hijo y está Abraham esperando un hijo, y como el hijo no llega, agarra a su esposa Sara, o Saraí, como después se llamó,
Y manipulada obviamente por los deseos de la carne, manipulada por la ansiedad, manipulada por la desesperación, manipulada por el diablo, manipulada por no creer en Dios. Sara le aconseja a Abraham que no espere más, que ya Dios los ha hecho estériles. Ahora, ¿qué le dijo Dios? Que tendría un hijo. Entonces, ¿qué hizo Sara? Le dijo, mira, hay una manera de obtener un hijo. De todas formas tendrías un hijo. Agarra a mi esclava Agar, tómala y dame un hijo, le dijo Sara. Dame un hijo. Hermano, esa decisión que tomó Abraham hoy nos hace tener más de 200 millones de musulmanes en el mundo. Mira el error que cometió Abraham por querer tomar el camino rápido, tomar el camino fácil. Mucha gente cree, bueno, pero de cierta manera es lo mismo. Entonces muchas veces el diablo usa eso para hacerte ver que nadie valora tu esfuerzo, te están usando, no seas más tonto, no sufras más, yo no te llamé para esto. Y el diablo empieza a ponerte ideas y cosas en tu cabeza que Dios nunca dijo, porque Dios no es de esa manera, el carácter de Dios no es de esa manera. ¿Qué voy a quedarme aquí para que me hagan sufrir? Digo, ¿Dios te diría eso? Piensa. Si Dios me trajo hasta aquí y ahora estoy sufriendo, ¿qué podría pensar yo? Digo, ¿Dios te equivocaste? ¿O ahora Dios me está diciendo que salga corriendo porque Él se equivocó? ¿Dios se equivoca? El tema es que yo no quiero esperar, yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar por tonto, porque ¿qué está en juego? Las cosas de Dios no, está en juego ¿qué? Mi honor, mi orgullo, mi valor, mi respeto, mi nombre, mi persona, pero no Dios. Entonces detrás de todo eso que se esconde en tu corazón, el diablo lo utiliza para manipularte. Por eso yo decía el otro día, cuando nosotros oramos y cuando estamos orando y hay un montón de sentimientos encontrados, seguramente el diablo va a meter sus dardos en esa oración. Porque va a usar lo que tú estás sintiendo, la bronca que tú tienes. El diablo siempre va a parecer de cierta manera que lo que tú estás haciendo es de Dios. Si tú estás en la iglesia y de repente estás sufriendo en la iglesia, pregúntate por qué estás sufriendo. Y estoy sufriendo, justamente me decía el otro día una hermana que tiene un hermano, que tiene un primo del tío, de la abuela. Tiene un hermano en otra iglesia y que en la iglesia lo habían llamado para ser pastor de jóvenes y que todavía no le habían dado el lugar y él dice, me están tomando por tonto. Y que le decía, esta es una hermana, Mabel, me contaba eso del hermano de ella. Y me decía, y pastor, y él está muy angustiado porque no lo valoran, porque no lo toman en cuenta y cómo Dios lo llamó. Y fíjate cómo el diablo utiliza eso. ¿Cómo el diablo utiliza eso? ¿Para qué? Para alimentar ¿qué? Su carne, su ego, su orgullo, todas esas cosas. ¿Para qué? Entonces, la decisión de él es, siempre el diablo es dividir. La decisión de Dios siempre es unir. La decisión del diablo siempre es dividir. Entonces, la decisión de él es que me voy a ir a otra iglesia donde se me